Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos en nuestro siguiente Open Talk con un invitado para mí excepcional porque es uno de esos profesionales pioneros también en este país del food design. Así que para mí es un placer tener a Iván Merino esta tarde y estar un rato hablando de lo divino y de lo humano. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar aquí. Y bien. para mí sí que es un placer cuando Iván le propuso a Iván, porque Iván siempre, o al menos yo siempre lo he visto con su socio Sergi Freises, y el otro día le decía, oye Iván, quiero hacerte una entrevista y solo, y luego a Sergi, pero coño, primero a ti y luego a él, o a la inversa, ¿no? Para conocernos un poco mejor, ¿no? Y en esa charla primera que tuvimos, me dijiste algo bonito, ¿no? Que querías contar qué es. No sé si me oyes, Iván. Sí, se te ha cortado un poquito, pero sí. Sí, a mí me hace mucha ilusión porque nunca lo he hecho. A veces sí que introduzco píldoras en las presentaciones sobre mis orígenes como food designer. Y yo creo que cuando me comentaste el otro día la posibilidad de poder hablar aquí en público, pues me hizo mucha ilusión poder proponer esta charla, ¿no? Que va a explicar un poco, pues, de dónde vengo, básicamente. ¿De dónde vienes? Tus orígenes. Tus orígenes. Pues Iván, como antes estábamos hablando, vamos a improvisar un poco, pero creo que tienes una bonita historia que contar, ¿no? Entre esa masa madre. Y entre esos sacos de harina. Y de ahí parte un poco la historia, porque yo nací en una pastelería, panadería. Mis padres empezaron en el año 1975 con un pequeño negocio que se llama Pastelería Merino, que es nuestro apellido, y me crié, mi chiquipar fue la pastelería. Entonces tengo recuerdos de, por ejemplo, quedarme dormido cuando era bien chiquitito en esos sacos de harina, perdido, y mi padre llamándome, Iván, ¿dónde estás? Sí. Y bueno, pues imaginaos, todo el día rodeado de pasteles, viendo cómo mi padre manipulaba la harina, las masas, las pastas de té, el pan, etcétera. Y bueno, yo creo que eso me nutrió muchísimo a nivel de inconsciente para lo que vino en el futuro. Entonces, mi padre siempre me decía, mi padre se llama Carlos Merino, siempre me decía, hijo mío, dedícate a otra cosa porque este oficio es muy sacrificado. Cuando la gente hace fiesta, nosotros trabajamos, tenemos que madrugar, estamos todo el día en el obrador, no tienes vida. Por favor, estudia. Y así hice. Entonces, estudié diseño de producto, diseño industrial, en aquella época se llamaba, porque era mi pasión también. Cuando era pequeño estaba todo el día creando, construyendo objetos, cosas, trabajando con la madera, dibujando y tal. Y bueno, y fue como de manera muy fluida, muy natural, que me puse a estudiar diseño industrial y fue increíble. Pero sí que es cierto que en un momento dado en mi vida se unieron los dos mundos, el mundo de la pastelería, porque pensad que también cuando yo estudiaba, paralelamente trabajaba con mi padre codo a codo aquí en el Obrador, Claro. que estáis viendo aquí a mi fondo, este
Esta es Ese nuestra, es, una parte que veis de la pastelería, con la amasadora qué al bueno. fondo, el horno, etcétera, ¿vale? Ahora estoy, por ejemplo, aquí con el ordenador en la mesa donde hacíamos el pan, estas típicas mesas cajoneras, donde dejabas dentro que fermentase el pan. Y bueno, y entonces lo que os decía, llegó un momento que no sé, quizás no fue un momento concreto, porque mientras estudiaba, trabajaba y lo que me pasó es que, os hablo de los años 90, encontraba muchas coincidencias en lo que es el diseño y lo que es el oficio de panadería, pastelería, la gastronomía, procesos que formas, productos, densidades, texturas, no sé, no paraba de encontrar esas similitudes. Y quizás fue ahí donde me di cuenta que aquí había lo que llamamos un filón. Y en aquella época Ya, pensad que nadie trabajaba con esto. Eh, Empecé a investigar, empecé a, a buscar referencias y las pocas que encontré pues fueron, por supuesto, Martí Guixé, que a finales de siglo es el que introdujo el food design en Barcelona. Luego también referentes más del mundo del arte, como por ejemplo Antoni Miralda, que, ajá, que me nutrió mucho a nivel de las exposiciones que hacía con los panes de colores con los panes. o con el chocolate, los soldaditos, etcétera. Y bueno, ahí cada vez entendía y daba más sentido a esa labor que yo estaba haciendo que mucha gente en aquella época me decía, pero estás loco, Iván, pero ¿cómo vas a diseñar el pan? Si el pan es pan. O sea, tenemos barras de pan, tenemos bollitos, tenemos pan de payés y, y yo Y les ya está. decía, sí, pero es que hay un montón de diseños de pan en el mundo. Y curiosamente en cada cultura tienes una simbología aplicada al pan, diferentes formas, diferentes formatos, ¿no? Y entonces jugaba con el pan como primer elemento, ¿no? Por eso la masa madre, ¿no? La masa madre. Y nada, pues yo seguí trabajando como diseñador de producto, diseñando objetos, mobiliario, iluminación, calzado y tal. Pero hubo un momento que ya no pude, no, fue muy difícil poder desconectar de Ya, esos dos mundos. Y ahí fue donde en mi final de grado, porque yo seguía estudiando diseño industrial, pero en mi final de grado fue ya el rediseño del pan. Y ahí, pues imaginaos, estuve trabajando como trabajamos los diseñadores, pero con el producto pan, a nivel de procesos, de si era un pan moldeado, si era un pan con unas dimensiones concretas para la ingesta, modelándolo en 3D, etcétera, etcétera. Trabajando mucho con la sí, ergonomía, por ejemplo, diseñando un pan que no necesitases ninguna herramienta para poder dispensarlo, etcétera, ¿no? Y ese fue el inicio. Ese fue el inicio. No había trabajo de food designers y lo que decía, pues yo me dedicaba a mi labor como diseñador de producto y, y al final sucedió que, como pasa siempre, cuando eres perseverante con algo, pues se va creando y creando, creando y haciéndose claro. realidad, ¿no? Y fue cuando creamos Biscuits. Biscuits. Biscuits ya hace casi 14 años que existe y efectivamente con mi socio Sergi Fresas, pues trabajamos con el diseño como diseñadores que somos, pero aplicándolo a todo el mundo de la gastronomía, la hostelería, la panadería, etcétera. Nosotros siempre lo decimos y yo siempre lo digo, yo no me considero panadero, aunque me veáis con la chaquetilla, porque me gusta y porque aquí ahora esta pastelería que ya está cerrada desde hace unos años porque mis padres se jubilaron, aunque todavía hacemos cosillas, eh, ahora se ha convertido en mi taller, en mi estudio y es aquí pues donde elaboro mis diseños, donde dibujo, donde trabajo mis maquetas, donde hago todo ese proceso de diseño, pero Claro. aplicado
a el producto comestible y sin dejar de admirar y ser respetuoso por todo el bagaje, el pozo que tenemos, ¿no? Vivimos en un país que es tremendamente rico a nivel de producto comestible. Está impregnada la cultura en todos los productos, ¿no? Por ejemplo, mira, es que justamente ayer por la noche nos hizo mucha ilusión, como tenemos la pastelería cerrada, pero antes mi madre es de Granada y Sí, es andaluza también. es andaluza, es de un pueblo que se llama Guadortuna y entonces rescatamos una receta del pueblo que son los nochebuenos, que normalmente los hacíamos en esta época del año Nochebuenos. y venía mucha gente de aquí de nuestro barrio, que hay mucha gente también de ese pueblo, pues venían y le decían a mi madre, Lourdes, Lourdes, habéis hecho ya nochebuenos y seguimos haciéndolos porque es que es Bueno, un plan dulce que os lo voy a enseñar ahora mismo, que va a salir por aquí por abajo de la pantalla, que es increíble. Es qué buena pinta, ¿no? un poco como un panetone, como un brioche, Sí, pero rústico, con matalaúva, con pasas, con un azúcar qué bueno. cristalizada por encima, con una cruz que seguramente tiene su función, pero también le Sí, da simbolismo. Y bueno, y ya os digo que es aquí donde ahora mismo estamos trabajando. Paralelamente qué bueno. a mi labor como food designer, que como decías ya hace bastante tiempo que sí que ya fraguó, eh, hace 22 años que estoy dando clases como profesor de diseño. Y hace como algunos, yo diría que unos 8 años, introdujimos el food design también en la docencia. La Empezamos asignatura. en Barcelona con un curso en el IED Barcelona, un curso de Food Event Design, en este caso, que no abarcaba todo el food design, pero sí que el evento gastronómico. Y ese cursito acabó siendo un posgrado y también de food Event Design. Y este año justamente, también me hace mucha ilusión de compartiros, hemos conseguido por fin dar la formación de un máster en Food Un Design, máster. que abarca mucho más. Y en esta ocasión pues lo estamos haciendo en IED Kunstal, en Bilbao, en una escuela Wow. maravillosa, en Zorrozaure, que está dentro de una isla artificial que se llama la Isla del Talento y el Conocimiento, muy cerquita del San Mamés, en el barrio de Deusto, y estamos encantadísimos, Antonio. Es como un sueño hecho realidad después de tantos años. Y también se ha dado de Pues forma sí, natural, empezando con ese curso, con esos workshops y a base de picar piedra y de cocinar a fuego lento, pues hemos conseguido poner toda la carne en el asador. Estamos qué tirando de bueno. todos nuestros amigos, colaboradores, como Elsa Iranzo, como Nacho Cres, como Juan de Make It, como Javier Bonet de Sala del Despiece, ya os digo, Nicole Vindel, eso en cuanto a los food designers, pero luego también es un híbrido donde incorporamos también, por supuesto, la figura del gastrónomo, del chef, Claro, del que sabe realmente del producto, ¿no? Como mi padre, ¿no? Que lleva 50 años trabajando el producto, ¿no? Y es ahí donde creemos que es súper interesante, ¿no? Esa formación y ese vínculo que al final es un poco la extrapolación de lo que me ha sucedido a mí en un máster. Y pues imaginaos, tenemos asignaturas de técnicas culinarias, por supuesto, para que las alumnas y alumnos tengan unos conocimientos básicos de gastronomía, porque no son cocineros. Y luego, pues muchas asignaturas donde se trabaja el producto, el origen del producto, el slow food, por ejemplo, pero también aspectos que tienen que ver más con el diseño, ¿no? Trabajando aspectos creativos y de metodología, aspectos que tienen que ver con la forma, con la ergonomía, con el uso, con el usuario, por supuesto. claro. Eh, bueno, son 9 meses de máster y están sucediendo muchas cosas. Llevamos desde octubre
trabajando en ello y súper contentos, la verdad. También De es la cierto que tenemos unas forma, alumnas increíbles. bueno, Muy pero motivadas. de la forma lo estás contando, desde aquí te veo cómo te brillan los ojillos, ¿eh? Porque es un paso, aparte de tus veintitantos años, entre masa madre, esos últimos 8 años que comentas, hasta cierto punto, cuando tú y yo nos conocimos con Sergi, ya estabais, darle que te pego, qué es food design y qué no es food design. Y sobre todo Sergi con la historia, ¿no? La historia del diseño, de los objetos. Eso, a mí eso me encantaba, ¿no? Esas charlas que os he visto a los dos y venga, y pompo, con esa didáctica, esa cosa, la que tiene Sergi, que es el guasón, el colega. Y así que yo me alegro muchísimo, yo me alegro muchísimo. Nada es, y perdón que hable así, es, oye, ¿dónde hago un máster de food design? En Bilbao. Ahora mismo sí, en este país sí. Es lo que hay, es Mm. lo que hay. Esperemos que Así, se vaya multiplicando, porque nos encanta que vayan creándose food designers, gente que ya viene del mundo del diseño, de la arquitectura, etcétera, que está muy interesada por la gastronomía. Y luego otra cosa también súper interesante, ¿no? Que vamos aprendiendo constantemente, porque esto no sí, tiene fin, es enorme. sin duda. Y es que la primera respuesta natural es el mundo de la hostelería. Es como porque ya los chefs de hace tiempo que han visto de manera muy inteligente pues que sí que se puede generar ese tándem entre diseño, arte Entre diseño, y gastronomía, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ferran Adrià con Lucky Hoover, etcétera, ¿no? por ejemplo. Pero es cierto que una vez en Bilbao hemos visto que es igual o más interesante toda la parte de industria alimentaria. Y en Euskadi, justamente, tenemos un montón de empresas que necesitan de la figura del Efectivamente. diseñador de alimentos que pueda añadirse, incorporarse a ese equipo y poder trabajar Al proceso aspectos que industrial. hasta ahora, claro, claro, como si diseñamos una luminaria que tenemos Claro, al eléctrico, al electrónico, al óptico, que es el que sabe de luz, al mecánico, que es el que sabe de ingeniería del producto, pero también al diseñador, que es el experto en diseño de luminarias, donde se trabajan aspectos que están más relacionadas con el usuario, el espacio, la cultura, y las tendencias, los materiales y sus acabados y sus finuras, esos pequeños detalles en los que siempre nos fijamos los diseñadores, ¿no? Entonces, si esto lo extrapolamos al producto alimentario industrial, imaginaos lo que puede abarcar, ¿no? sí, sin Y duda. en esto sí que estamos trabajando mucho en el máster con esto. Pues eso, primero, me satisface muchísimo escucharlo, porque bueno, desde que tuve la enorme suerte de meterme en esta película a través del festival, es una, o sea, es una sana ambición la que tengo, evidentemente, porque todo esto llegue al tipo de la industria y sobre todo al microempresario, que al fin y al cabo es el 98% del tejido industrial de este país. A ese microempresario que necesita diseño, necesita food design, necesita innovación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle llegar a ese microempresario o emprendedor todo eso? O sea, todo ese conocimiento, o sea, cómo El, aterrizar en su día a día el diseño, ¿no? Y es el un empeño, empresario, el empresario, pero también la fusión, las sinergias, la sincronía entre los grandes profesionales que hoy en día es impensable pensar en un sí, producto si no hay una generación de un equipo donde trabajen entre todos con un producto en cuanto a todo, el desarrollo, pero también luego el marketing y la comercialización del claro, mismo, claro, etcétera. claro. El food design no es solo diseñar el producto comestible, ni mucho menos, No, es no, todo lo no. que lo rodea, Es el su ciclo packaging, su completo. imagen gráfica, su exposición en el punto de venta, etc, etc, etc. Muchas cosas que Exactamente. se trabajan mucho desde el diseño
desde siempre y creemos que podemos aportar un montón en el sector. Sin duda, sin duda, sin duda. Y una pregunta, mira, ahora mismo hace 20 minutos que empezamos aquí a charlar, ya te dije, los 20 minutos, podemos tirar gran parte de la noche. Pero una pregunta, ¿qué diferencia en estos 8 años que lleváis con el tema formativo? Bueno, tú llevas 20 y tantos años, como he dicho antes, ¿no? Pero en ese camino, o sea, ¿qué diferencia hay? Cuando dices nuestras chicas allí en el País Vasco, o sea, tenemos unos alumnos cojonudos, ¿no? ¿Qué diferencia hay a nivel formativo en estos últimos años? ¿Cuál es la mayor diferencia? Aparte de la ingente cantidad de información que hay disponible. Bueno, ha sido como una evolución. Yo creo que sí que, o sea, básicamente a nivel de docencia, de educación en cuanto al food design, el entender que la metodología del diseño es súper importante. Y eso es en lo que Sergi y yo nos hemos propuesto, es nuestra finalidad número 1. Es decir, entender muy bien esa metodología, porque sin ella es imposible entender, hacer proyectos coherentes donde esté todo muy bien hilado y que las cosas tampoco son perfectas y hay muchas maneras de hacer las cosas, pero si hay una buena metodología detrás, una buena investigación, donde se han sacado unas buenas conclusiones de esos estudios en función del tiempo que también tienes, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto hasta ahora no se ha trabajado lo suficiente. Y después también las herramientas que tenemos actualmente a nuestra disposición, porque hasta hace pocos años no teníamos impresión 3D comestible, impresión de clay, por ejemplo, de viscosidades, de tal, los cortes a láser o la incorporación de sensores y elementos como muy modernos, ¿no? Para aplicar en crear historias, porque al final lo que hacemos es crear una historia en cualquier producto que hacemos, ¿no? Por supuesto no tiene por qué ser evidente, ¿no? Pero cuando tú ves algo, tú ves ahí ya de manera intuitiva que ahí detrás hay algo, hay un alma, ¿no? Hay algo que está bien pensado, que está bien desarrollado y ejecutado, ¿no? Y eso se nota. Estupendo. Pues Sergi, para mí charlar contigo con Sergi y con Sergi Donega es un placer. Y tengo pendiente la charla con Sergi y después una entre los tres. Y perfecto. A mí, y esto ya fuera de la Open Talk y tal, a mí me encantaría que con profesionales como vosotros me encantaría ver qué sinergias, como tú antes comentabas, se pueden crear, porque esto evidentemente no es un caso para hacerlo, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas, por ejemplo, de Elsa y Ganso, de Juan, de Nacho, de gente que he tenido la fortuna de conoceros a todos, ¿no? A través del festival, generar esas sinergias para tirar del carro, pues, me parece muy importante. Cada uno desde donde crea conveniente, desde su laboratorio, desde su festival, desde el antiguo de nuestro negocio familiar, ¿no? Pero me parece sumamente interesante, sumamente necesario esa generación de sinergia. Esto no acaba más que empezar. Sí, no hay otra. Y sobre todo porque hay en este país 30.000 empresas, microempresas agroalimentarias que necesitan que el diseño aterrice en su día a día. Exactamente. Pues, Iván, ¿algo para despedir? ¿Algún mensaje? Aparte de felicitar la fiesta. Sí, pues eso, nada, que vayan muy bien las fiestas, que consumáis mucho producto local, ¿vale? Y que si tenéis tiempo, que normalmente en fiestas hay un poquito más de clarillos de tiempo y tal, os pongáis ahí el delantal y os liéis a experimentar en la cocina, tanto ejecutando recetas milenarias como innovando sin ningún miedo, ¿no? Porque es lo que he hecho yo, o sea, yo tampoco tengo grandes conocimientos, todo lo que sé lo sé gracias a mi padre Carlos, pero el tema es fluir, el tema es disfrutar haciendo lo que haces y tocando masa y trabajando con las manos como prolongación de nuestro cerebro pasando por el corazón. Qué bueno.
pasando por el corazón, qué bueno. Iván, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de un mesecillo en la siguiente, ya en febrero, intentamos vernos los tres con Sergi. Previamente haré la sesión con él, lo prometido deuda. Así que te mando un fuerte abrazo y que tengáis muchísimo éxito con el máster. Venga, ¿vale? Que, os iremos contando. No te canses de coger el avión. Así que por aquí andamos. Un fuerte abrazo. Iván, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.